Un grupo de soldados norteamericanos cae a un valle para llevar a cabo una misión de rescate en la que en principio deben ir a investigar por qué otro pelotón de boinas verdes han perdido comunicaciones. Solos en la naturaleza y durante la guerra de Vietnam enseguida se dan cuenta de que la razón por la que sus compañeros han desaparecido dista bastante de cualquier experimento militar o emboscada enemiga. Nada más poner el pie en la zona empiezan a ser cazados por unas bestias gigantes, unos monstruos hambrientos que se mueven en la oscuridad, y no cualquier tipo de monstruo, sí, nada más y nada menos que dinosaurios. ¿Qué hacen allí? ¿Qué pasa en esta locura? Pues es una de las incógnitas a resolver entre muerte y muerte dentro de un muestrario enorme de seres prehistóricos cargándose a todo Dios de formas violentas, una mezcla entre Jurassic Park y Predator que, la verdad, me ha encantado, así que tenemos que hablar de ella. Bienvenidos a Primitive War. La historia nos sitúa en 1968 en pleno conflicto de Vietnam. Un escuadrón de soldados estadounidenses recibe la misión de infiltrarse en territorio enemigo para investigar la desaparición de una unidad. Hasta aquí, bueno, parece un arranque bastante clásico de película de guerra. Jungla, calor sofocante, paranoia y la tensión constante de no caer en la trampa del enemigo. Sin embargo, no tardan en descubrir que lo que acecha en la espesura no es el Vietcong, sino algo mucho peor. Depredadores prehistóricos, criaturas arrancadas de otro tiempo que han sido liberadas en mitad de la selva. Este planteamiento, que podría sonar a pura serie B, se ejecuta con una seriedad y un tono oscuro que lo transforman en un relato de horror absoluto. De hecho, la película no se ríe de su premisa ni cae en la parodia, se toma muy en serio y eso es lo que le hace funcionar. La verdad es que no hay demasiadas películas de terror con dinosaurios, quitando obviamente Jurassic World si queremos trasladarla al terror, que para mí no es. Hay un par de found footage como Dinosaur Project o Área 407 que, bueno, se pueden ver, se dejan ver sin ser una cosa loca, pero dinosaurios en el género como tal no hay demasiados, o no había hasta ahora. Dirigida por Luke Spark y basada en la novela de Ethan Petus, es un cóctel extraño y fascinante, una mezcla entre cine bélico clásico, survival, ciencia ficción y, claro, dinosaurios. Y aunque la premisa, sí, sé que suena extravagante, sobre todo si no sabíais de la existencia de la película, lo cierto es que el resultado es mucho más contundente y significativo de lo que aparenta a simple vista, y de lo que me esperaba, la verdad, porque tenía la sensación de que iba a perder un poco el tiempo y a encontrarme algo cercano al nivel de Asylum, y joder, para nada. Dentro de movernos en una película de no demasiado presupuesto, es una verdadera fantasía. Explosiones, acción por un tubo, momentos muy tensos, y todo eso pasado por un filtro de... ¿cómo decirlo? Muy de peli de los 80, muy de americanada total, sin que le dé vergüenza caer en los típicos protagonistas estereotipados de ese estilo de cine. Al fin y al cabo, creo que Primitive War es un homenaje constante a ese estilo, y uno de sus aciertos está ahí. Sí, los dinosaurios son CGI en su mayoría, y en las escenas más iluminadas o diurnas puede encantar un poco visualmente, pero tampoco nada para que nos hagamos llevarnos las manos a la cabeza. Otro de los mayores aciertos es el tono. Desde el principio, la película se siente como una mezcla entre Apocalypse Now y Aliens, solo que cambiando a los xenomorfos por dinosaurios. Y la jungla, lejos de ser un escenario exótico, es una trampa, metro a metro. Cada rama, cada sombra, cada sonido extraño refuerza la sensación de que los soldados no tienen el control de nada. Y cuando aparecen los monstruos, la peli se rompe para que nunca nada vuelva a ser como antes. El terror funciona de doble manera. Por un lado, el miedo al enemigo invisible en la selva, al Vietcong y a la incertidumbre de la propia batalla. Y por otro, el miedo primitivo a ser devorado, desgarrado o cazado por criaturas que apelan a lo más profundo del instinto humano. Esa combinación es brutal, porque convierte la película en un ejercicio de supervivencia extrema. También importante es cómo se juega con la noción del enemigo. En Vietnam, los soldados esperaban enfrentarse a guerrilleros invisibles, a un enemigo humano que, aunque era odiado, al fin y al cabo era comprensible, pero cuando ese enemigo se convierte en un depredador sin lenguaje, sin ideología, sin razón, más allá de la supervivencia, la guerra cambia de sentido. Ya no es una lucha de bandos, es un recordatorio de que la naturaleza es implacable y de que el hombre no está por encima de ella. Los dinosaurios son directamente una metáfora del propio conflicto, una fuerza irracional que devora vidas sin piedad, indiferente a las causas o a los discursos que lo justifican. Hablando de atmósfera, la fotografía contribuye a todo eso. Colores apagados, humo, luces
montañas cálidas que chocan con la humedad verde y oscura de la jungla, todo pensado para crear una sensación que pasa por diferentes etapas, niveles. Si hablamos del escuadrón protagonista, pues es un reflejo de esos clásicos grupos de guerra que comentaba, visto en películas como Depredador o Platoon, cada uno con su personalidad, sus traumas y su rol dentro del grupo. Está el líder experimentado, el joven inexperto, el cínico, el bromista, el que carga con más traumas de los que puede soportar, pero lo que Primitive War logra es usar a estos personajes no solo como arquetipos, sino como herramientas para reflexionar sobre cómo cada tipo de persona enfrenta lo inexplicable. Las dinámicas entre ellos se vuelven tan intensas como los enfrentamientos con los dinosaurios. La desconfianza, el miedo, el agotamiento y la locura se acumulan hasta que la línea entre la violencia humana y la de los depredadores se difumina. Porque Primitive War no es solo un festival de sangre y de monstruosidad, aunque es lo principal. También es una exploración sobre el sinsentido de la guerra, la ferocidad latente en la humanidad y la idea de que en el fondo la violencia nos conecta más con la naturaleza primitiva de lo que creemos. Detrás del espectáculo de sangre, rugidos y persecuciones hay una reflexión poderosa. De hecho, el film no solo habla de Vietnam, sino cómo las guerras modernas están alimentadas por intereses oscuros y decisiones deshumanizadoras que convierten a los soldados en piezas desechables. Los dinosaurios, liberados por la mano humana de una forma bastante curiosa y exagerada, pero que la compras a pesar de la ida de olla que es, no os lo cuento para que la veáis y no haceros spoiler, son el monstruo que regresa al futuro, por decirlo de alguna forma, para devorar a quienes son los culpables de que estén ahí. Los primeros encuentros con ellos son sugeridos, ruidos, huellas, cuerpos destrozados y claro, poco a poco el terror se materializa hasta que se desata en secuencias de masacre total y justo ese contraste entre la espera y la explosión de la violencia es lo que convierte tantas escenas en cosas muy impactantes. Primitive War bebe de muchas fuentes. Por un lado, claro, el cine bélico clásico, como he mencionado, pues Platoon, Apocalypse Now o la propia La chaqueta metálica. De ahí toma la atmósfera opresiva, la locura del campo de batalla y la crítica política. Por otro, pues por supuesto, el cine de monstruos y ciencia ficción, como Aliens, Predator o incluso Cloverfield, con ese enfoque de supervivencia con depredadores superiores. Y como no, se nota la influencia clara de Jurassic Park, pero llevada al extremo opuesto, de la maravilla a la pesadilla. Uno de los elementos más llamativos son los efectos especiales, sobre todo digitales, porque los dinosaurios se ven sólidos, con fuerza, tienen una presencia física que recuerda al cine de los 90, pero por otro lado, al tratarse de una peli obviamente de un presupuesto no tan elevado, pues se siguen viendo un poco regulares, sobre todo, como he dicho antes, cuando está la luz del día presente. Cantan mucho y aunque obviamente es lógico que la película no pueda construir animatrónicos a ese tamaño, sí que puede rascar un poco, sobre todo a los espectadores más exigentes. Menos mal que gracias al uso de la fotografía y tal, pues se terminan viendo bastante bien. Y por otro lado, los pocos efectos prácticos, como los cuerpos mutilados, cabezas arrancadas y tal, han sido elaboradas por veteranos del gore cinematográfico que han trabajado en sagas como Show. La dirección de Luke Spark demuestra el compromiso que tiene con el tono que ha marcado. No hay ironía, no hay un solo chiste para romper la tensión. Todo el rato estamos ante una película que, lo dicho, se toma muy en serio a sí misma. Gran parte del rodaje se hizo en selvas reales, lo que añade un nivel de realismo brutal, aunque también generó enormes dificultades logísticas, equipos que se perdían, clima insoportable, insectos y serpientes colándose en el set. Otro detalle curioso es que algunos de los rugidos de las criaturas fueron creados mezclando sonidos de tigres, cocodrilos y explosiones de artillería, buscando ese realismo. Primitive War es un espectáculo puro, es muy loca, muy rápida, muy divertida y aunque quizás le reste puntos su, para mí, exagerada duración, más de 2 horas y algunos momentos, como os he dicho, donde el CGI canta, es una experiencia más que recomendable para cualquier amante al cine fantástico. ¿La habéis visto? ¿La vais a ver? ¿Qué pensáis de ella? Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, ese like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal si os queda pendiente y gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto. Si os quiere, un montonazo y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.